Muy buenos días y una vez más sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Buenos días, Señor. Es el momento de centrarnos en estudiar juntos la palabra de Dios. Cada mañana entramos a su presencia, hablamos con el Señor y Él nos responde a través de su palabra. Nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos da palabras de aliento, nos muestra el camino por donde usted y yo debemos andar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muchas gracias por acompañarnos un día más en esta hermosa labor de llevar la palabra del Señor y cumplir ese mandamiento de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y tenemos que aprovechar estas tecnologías que nos ayudan a acelerar ese cumplimiento. Yo le animo a que le dé me gusta a este video, que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho. Gracias por todos los que están suscritos. Y luego tenemos que hacer algo muy importante y es compartir este link en todas nuestras redes sociales, en los grupos donde usted participa. Póngalo en sus estados, mándeselo a su familia, compártalo con sus amigos. Seamos parte de este equipo de hombres y mujeres comprometidos con anunciar la palabra de Dios. Recordemos que estas tecnologías lo que hacen es recomendar a otras personas estos contenidos, personas que a lo mejor ni usted ni yo conocemos, pero que el Señor sabe que tiene preparados esas vidas para recibir esta palabra. Estamos entonces en este tiempo contando los días del Omer y damos gracias al Señor por habernos permitido este año encontrarnos en esta disciplina espiritual de crecimiento, de madurez, de corregirnos, de aprender. Y hoy es el día número 36 de contar Omer. Repita conmigo, hoy es el día número 36 de contar Omer. Y contamos, como dice la palabra de Dios, para que estemos atentos, para que estemos conectados, para que estemos alerta, muy concentrados en lo que estamos haciendo. Hemos aprendido sobre la gracia, sobre el amor, sobre la misericordia. Hemos estudiado durante estos 36 días sobre la firmeza, sobre la permanencia. Hemos recibido unas enseñanzas de parte del Señor grandes y maravillosas a todo nuestro ser. Y esta semana estamos estudiando sobre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerde que la cuenta del Omer nos prepara durante 49 días para conmemorar juntos el día 50, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, conmemorar ese día cuando la promesa del Padre fue cumplida y el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, sobre toda carne, sobre todo aquel que estaba pegado al Señor, que había reconocido a Jesús como su Salvador. Y a partir de ese día es cuando estos hombres y mujeres desafiados, transformados, comprometidos con la causa del Evangelio, no tuvieron temor, fueron llenos del denuedo, del poder de Dios para anunciar el Evangelio. Y gracias a eso, usted y yo estamos hoy aquí. Hoy vamos a estudiar sobre otra manifestación del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Nuestro pasaje clave en este estudio esta semana lo tenemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aprendimos que el fruto del Espíritu es la manifestación de la esencia misma de Dios en nosotros. Cada uno de estos aspectos es divino, no es humano. Por lo tanto, hoy que vamos a hablar de la paciencia, vamos a entender
que esto es una capacidad que podemos desarrollar en nuestras vidas, pero que esto no es humano, esto viene de parte de Dios a nosotros y lo vamos a poder desarrollar en la medida en que usted y yo tengamos intimidad con Dios, en la medida en que usted y yo dependamos del Señor, conozcamos su palabra, tengamos una vida de oración, tengamos un corazón dispuesto a obedecer y a conocer a Dios en una entrega real de nuestras vidas, para que estas cosas que forman parte del carácter de Cristo también sean manifestadas en nosotros. Entonces creo que la paciencia es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho, y mucho más en estos tiempos donde todo lo queremos inmediato, todo lo queremos ya. Dice el diccionario que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Mire qué definición tan tremenda. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y bíblicamente hablando, podríamos decir que la paciencia es perseverancia hacia la meta. Aprendimos hace unos días que la meta de nuestras vidas tiene que ser el Señor. Y para llegar a esa meta tenemos que alcanzar muchos objetivos, pero Él es la meta. Y entonces la paciencia tiene que ver con perseverar hasta la meta, perseverar frente a las pruebas, estar expectantes en una espera que está firme por el cumplimiento de una promesa. Y como les decía hace un momento, esto es algo divino que comenzará a manifestarse en nosotros en la medida que caminemos con Dios. Cada uno de nosotros ha podido conocerse un poco a sí mismo, y hay frases que son muy comunes: qué impaciencia, o uy, esto es que me saca, me quita la paciencia, me roba la paciencia. Es que tal situación o tal persona, de verdad es que no lo soporto. Qué impaciencia me da esto. Y es que vivimos en un acelere de vida donde vemos que aún procesos tan naturales como la agricultura, por este auge de la industrialización y de las empresas querer vender para ganar dinero y dar ese bienestar a la sociedad. Hoy en día se habla mucho de bienestar. Entonces ya no hablamos de las frutas de temporada, porque tienen tantos métodos químicos para acelerar la maduración de un fruto, para acelerar el proceso de producción de un fruto en una planta, que nosotros ya no hablamos de los productos de temporada, sino que todo el año hay de lo mismo. Pero la calidad del producto no es igual, porque está acelerado, está por fuera de su ciclo natural. Y eso lo vemos nosotros a nuestro alrededor y en nuestro diario vivir. Es cómo se van alterando los ciclos normales que fueron establecidos por Dios, porque queremos tenerlo todo inmediato, queremos tenerlo todo ya. La cantidad de comida prefabricada. Hoy en día la gente no quiere darse a la tarea de cocinar, no, venga, saquemos aquí del frasco, de la lata, compremos el congelado, esto no es sino al microondas, 5 minutos y hágale. Y sin darnos cuenta, también todo eso ha generado una cantidad de enfermedades físicas, y se ha generado enfermedades mentales, enfermedades del alma, como la ansiedad, la angustia. La sociedad de hoy vive angustiada. La sociedad de hoy vive ansiosa y desesperada, porque se nos olvidó que todo debajo del sol tiene un tiempo, y que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces vamos a mirar algunos versículos que he tomado de la palabra, que nos ayudan a ilustrar en nuestras vidas acerca de la paciencia y nos pueden enseñar principios claves
de cómo poderla desarrollar en nuestras vidas. Primero quiero que miremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 15, lo que se nos habla del patriarca Abraham. Nosotros sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, porque a este hombre Dios le hizo unas promesas que le fueron cumplidas años después. Un hombre que recibió la promesa de que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como las bolitas de arena del mar. Un hombre que ya era un anciano, era un hombre mayor, con su esposa, que también era una anciana, que ya no ovulaba, que su cuerpo ya no estaba capacitado para engendrar familia, y como casi 25 años después Dios le cumple esa promesa. O sea, aprender a esperar. El Señor le dijo, deje la casa de su padre, deje su parentela y váyase a una tierra que le voy a mostrar. Ni siquiera en ese momento le dijo cuál era la tierra, sino salga a una tierra que le voy a mostrar. Eso está en el libro de Génesis. Y Abraham se levantó y cogió su mujer. Recordemos que se llevó a su sobrino con él y salió a ver a dónde era que Dios lo iba a llevar. Ese tipo de situaciones generan ansiedad en nosotros. ¿Pero para dónde voy? Pero ya vamos a llegar. ¿Pero a dónde es? Pero dígamelo ya. Pero no, espere, yo ya le voy a decir, espere que todo es su tiempo. No. A mí me dice ya, o yo no voy, o yo me devuelvo. Así vivimos nosotros de ansiosos. No, venga, ¿cuándo es que me va a dar la esposa? No, yo estoy orando por un esposo, pero yo lo necesito ya. O sea, eso tiene que ser ya. Y por andar en esos afanes, tomamos nuestras propias decisiones y ahí es donde nos fregamos la vida. Hebreos 6:15 dice lo siguiente, hablando de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó y esperó con paciencia. ¿Y cuál fue el fruto de ello? Que alcanzó la promesa que le había sido dada de parte de Dios. A veces a usted y a mí nos toca esperar porque no hay más de otra, pero no esperamos con paciencia, esperamos angustiados. Esperamos temerosos. Esperamos preocupados, esperamos angustiados y esperamos en un desespero, valga la redundancia, que hasta nos enfermamos. Pero aquí vemos que Abraham esperó y esperó con paciencia. Hubo algo en esta historia que todos conocemos y es que su esposa se desesperó, vio que pasaban los años y que el bebé no llegaba y por su propia mano buscó cómo ayudarle a Dios a cumplir eso. Le dijo a su marido que se acostara con su sierva, que era una egipcia, que era Agar. Y pues Abraham cayó redondito, se acostó con la chica, engendraron un hijo que se llama Ismael. Y de ahí vienen grandes problemas entre dos pueblos, porque ese no era el plan de Dios. Así no era como Dios iba a hacer las cosas. Entonces la promesa llegó, sí. Isaac vino. Dios cumplió la promesa. Pero ya esta familia tenía que cargar con un problema por haber tomado una decisión que no era lo que Dios estaba preparando para ellos. Eso nos pasa mucho a nosotros, amados. Y yo le invito a que en este tiempo medite en el Señor en cuanto a las decisiones que usted tiene que tomar y lo que usted está esperando en su vida. Usted a lo mejor está esperando por un esposo, por una esposa. Está esperando por un empleo, por un negocio. Está esperando una sanidad. ¿Qué cosas está esperando usted en su vida? La conversión de su familia. Mire, algo que a nosotros nos lleva muchas veces al desespero, es ver que la familia, las personas por quienes nosotros oramos, ya no se convierten. Le pasa a papá y a mamá en casa con los hijos y nos pasa a los siervos de Dios.
y llevamos un tiempo orando por los sobrinos, oramos por los hijos, oramos por los padres y vemos como que no pasa nada, entonces nos volvemos en nuestras fuerzas encima, queremos como romperles la cabeza y meterles la Biblia allá y sin darnos cuenta atosigamos, maltratamos y cada uno tiene un tiempo. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Como cantábamos, aunque no puedo ver, tú estás obrando. El Señor obra, aunque nuestros ojos no puedan verlo. Quiero que me acompañe además, ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11, nos dice, a ver, espérenme un momentico que me desubiqué. Así no está en el 5:11, sino en el 6:11 de Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A veces cuando estamos esperando y las cosas no llegan, entonces caemos en el desánimo y nos volvemos ¿qué? Perezosos. Yo no oro más por eso. Yo no insisto más con eso. Yo voy a dejar eso ahí, eso no resultó. Ese no cambió. ¿Qué va? Esa promesa, eso no se cumplió. Yo mejor dejo esto, y vamos dejando las cosas de lado. Y miren lo que dice aquí el Señor. No se hagan perezosos. Sean solícitos hasta el final. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se necesita fe y paciencia para heredar las promesas que el Señor ha preparado para nosotros. Recuerde que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y nosotros pensamos que el día hoy es hoy. Y el Señor dice, perdona, mi día dura 1000 años, dame un tiempo, que la cosa te va a llegar. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos paciencia y hacer la voluntad de Dios para que las promesas se cumplan en nuestra vida. Mire que todo esto es un conjunto de cosas. Necesito esperar y esperar con paciencia. Y necesito trabajar en ello, no ser perezoso, imitar a los que ya lo alcanzaron, cómo lo hicieron, cuál fue la estrategia, cómo desarrollar el carácter para aquello. Y aquí nos dice el Señor que necesitamos la paciencia, porque al hacer la voluntad de Dios se cumplirán las promesas. Entonces mira lo que hacemos mientras esperamos. Mientras esperamos, trabajamos. Mientras esperamos, confiamos. Mientras esperamos, obedecemos. Mientras esperamos, buscamos la voluntad del Señor. Ese refrán de que el que espera desespera es muy humano, muy humanista. La Biblia nos está enseñando que el que sabe esperar crece, madura, se fortalece, va más allá, va a desarrollar un poder en su carácter tremendo. Vaya tomando nota de todos estos principios, de lo que tenemos que hacer mientras esperamos. Ahora, ¿qué cosas nos hacen a nosotros? ¿Qué estamos esperando? Nosotros siempre esperamos las cosas de aquí de la tierra,
Espero que Dios me sane, espero que Dios me dé el trabajo, yo espero que mi familia se convierta, yo espero que mis discípulos maduren y crezcan y le sirvan al Señor. Esperamos que la situación política y económica del país cambie, esperamos que mejore la economía, esperamos cosas de la tierra. Ahora yo le pregunto, ¿y de las cosas celestiales? Usted y yo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tenemos que esperar sobre las cosas espirituales? ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿Está la iglesia esperando la venida del Señor? ¿Está la iglesia esperando esa manifestación gloriosa que acelere? Sí, la creación está esperando que nosotros nos manifestemos y que se acelere la venida del Señor. ¿Estamos usted y yo esperando que eso llegue? Y recuerde que esperar no es sentarse a mirar el cielo. Estamos esperando que el Señor venga, entonces evangelizamos, crecemos, arreglamos las diferencias con nuestros hermanos, cuidamos la iglesia porque no queremos que el enemigo haga daño, sino que hacemos, trabajamos, confiamos, buscamos la voluntad del Señor porque el Señor viene pronto. Estamos esperando que se cumplan las promesas, pero no solo las promesas de yo les daré alimento, les daré sustento, les daré la casa, sino las promesas de serán llenos del Espíritu Santo, me serán testigos, orarán por los enfermos y se sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y serán perseguidos. Y cuando sean perseguidos, abran los ojos y alégrense, porque eso quiere decir que la venida del Señor está cerca. Estamos esperando. Estamos anhelando la venida del Señor. Santiago capítulo 5 versículo 7 nos habla de ello. Santiago es el libro que sigue inmediatamente después de Hebreos, donde estamos ahora. Y Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque el Señor está a las puertas. Nosotros vamos a ser pacientes y vamos a esperar la venida del Señor. Y aquí el Señor nos está hablando de tener paciencia también los unos con los otros, afirmar el corazón. Dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos que aprender de los mayores, de los que ya lo vivieron, de los que ya pasaron ese proceso. Incluso los profetas no vivieron el cumplimiento, murieron esperando la venida del Mesías. Vamos al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y en estos versículos vamos a ver cómo la paciencia es parte de Dios mismo. Segunda de Pedro 3:9, mire lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, esto es algo muy importante para nosotros. A veces pensamos que Dios como que se quedó quieto y no hace nada frente a las injusticias que nosotros vemos y tanta maldad. Entonces decimos: Señor, pero es que tú no vas a hacer algo, no vas a destruir a toda esta gente pecadora, no vas a venir a arrasar con toda esta inmundicia. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? El Señor tiene paciencia, esperando que más personas vengan al arrepentimiento.
Y a veces usted y yo estamos insistiendo en un pecado. A lo mejor usted que me escucha se ha alejado de la verdad, se ha alejado de Dios, está haciendo su vida como usted ha querido, ha caído en las cosas más bajas. Y como a usted le va bien porque trabaja y gana buen dinero y vive en buena casa, entonces usted cree que todo está bien y que Dios no se entera y que aquí no pasa nada. ¿Usted sabe qué está esperando el Señor? Que usted se arrepienta. Está esperando pacientemente que usted de una manera voluntaria vuelva a Él y que no tenga que verse en una quiebra financiera, en una horrenda enfermedad, en un lecho de muerte o en una cárcel o con el dolor de perder su familia a causa de su maldad y su pecado para poder venir al Señor. El Señor tiene paciencia con toda la maldad que hay en esta tierra, esperando que muchos más se acojan a su salvación. Por eso, mientras usted y yo esperamos la venida del Señor, tenemos que evangelizar para ver cuántas más almas podemos alcanzar y ser rescatadas del infierno. Porque todavía hay tiempo. El día que el Señor diga no más y se levante de su trono y diga hasta aquí llegó la paciencia y es el momento de regresar, dice la Biblia que ahí ya no va a haber más que hacer. Hoy es el día de salvación, es hoy. Y es hoy porque el Señor tiene paciencia. Él es paciente. Por eso esto nos confirma que esta manifestación del Espíritu y esta cualidad que se pudiera desarrollar en nosotros no es humana, es totalmente divina. Romanos capítulo 15 versículo 5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y por eso es posible que usted y yo, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo y como consiervos en su obra, tengamos unidad y caminemos en un mismo sentir, buscando en todo tiempo glorificar al Señor. Si Él nos demanda paciencia, es porque la paciencia está implícita en Él. Y si lo tenemos a Él y caminamos con Él, entonces vamos a desarrollar su paciencia, no la nuestra que no llega a nada, sino la paciencia del Dios paciente en nuestras vidas. Salmo 103 versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento para la ira, Él espera antes de levantarse y acabar con todo esto. Aprovechemos este regalo del Señor, este aspecto de su carácter, y vengamos rapidito y hagamos lo que tenemos que hacer. En este camino de desarrollar la paciencia y cómo se va transformando nuestras vidas, vemos cómo aparecen otras características que la enriquecen y que también son de soporte para que la paciencia sea manifestada en nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice desde el 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire esto qué bonito.
entre nosotros que hemos sido llamados por el Señor, comienza a crecer la humildad y la mansedumbre, la sencillez del corazón. ¿Saben por qué hay tantos problemas y discusiones entre nosotros? Porque nos falta amor. Y eso lo aprendimos con Mercedita la semana pasada, porque la primera característica del fruto es el amor. Y en 1 Corintios 13 dice, si yo puedo predicar, enseñar, hablar en lenguas, hacer milagros, pero yo no tengo amor, eso de nada me sirve. ¿Y saben por qué no tenemos paciencia entre nosotros? Porque nos falta amor. Entonces estamos impacientes y no soportamos a nadie. Y vamos desechando la gente como zapatos viejos de nuestro armario. Esto es muy profundo, mis amados. Con humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Soporte con paciencia. Si usted ama, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no se goza de lo malo que le pasa al otro. Para que podamos desarrollar esa paciencia, tenemos que impregnarnos del amor del Señor y ser transformados en humildad y mansedumbre. Aprender a esperar. Porque es la voluntad del Señor, no la nuestra. ¿Qué nos enseña Gálatas capítulo 6, versículo 9 acerca de la paciencia? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No deje de hacer lo que usted ya sabe hacer. No se canse de hacer lo bueno. Hay gente que nos lleva al límite. Hay gente que dice, uno me va a sacar de quicio. No permita que le saquen el quicio. No llegue hasta allá, no pierda el control. Paciencia. Esto tenía que llegar, algo tengo que aprender. El Señor está formando su carácter en mi vida. Yo estoy esperando, mi meta es Cristo y que Él se manifieste a través de mí. Y ya entiendo que el saber esperar viene de Él. Voy a esperar con sabiduría. Voy a esperar con inteligencia. Como dice la Biblia, no me voy a cansar de hacer lo que es bueno, aunque la gente no agradezca, porque esas son nuestras frases. Es que no agradecen todo lo que uno hace por ellos. ¿Qué importa? Hagan todas las cosas como para el Señor, dice la Biblia. Todo buen servicio que usted haga para sus hijos, papá y mamá que me escuchan, háganlo como responsables por esos hijos y háganlo como para el Señor. Es que estos hijos no agradecen. Bueno, haga usted lo que tiene que hacer, porque el Señor va a recompensar su buena obra de alguna manera. Aunque aparentemente su hijo siga haciéndolo. Y nos pasa en la iglesia. Vaya gente tan desagradecida a quien uno le ha servido, les hemos enseñado, nos los hemos aguantado. Y ahora vea con lo que salen. Bueno, ya sabemos que todas estas cosas en la soberanía del Señor lo que hacen es formarnos el carácter. Entonces, no peleemos más. Y cuando llega un nuevo, no estemos prevenidos. Mire, yo les cuento esto desde mi testimonio personal. Esto de la iglesia yo lo viví y de una manera muy intensa y fui muy lastimada y muy dañada. Luego entendí que era lastimada y dañada en mi ego. Por eso me hacía tanto daño, porque había mucho orgullo. Y entonces llegó un momento en que decía, vea, todos estos se fueron y todo lo que hicieron y aquí dejaron todo tirado. Ahora llega un nuevo. Otra vez le recibo, le enseño, le acompaño para que el día de mañana otra vez me traicione, me insulte y salga y se vaya. Pues no.
y el corazón se cierra. No, eso está mal. Y bendito sea el nombre del Señor que nos redarguye estas cosas. No se canse de hacer lo bueno, porque vendrá un tiempo para recoger la cosecha de eso bueno que usted y yo hemos hecho. El Salmo 37:7 nos llama a esperar en el Señor. ¿Usted está esperando en quién? ¿En el amigo que lo recomienda en el trabajo? ¿En quién está esperando usted? ¿En el especialista que lo va a valorar dentro de 4 meses en esa cita demorada a ver si tiene la clave de su sanidad? ¿En quién estamos esperando nosotros? ¿En el psicólogo que nos saca 60 euros en cada cita para ponernos a hablar y a conversar, y ahí va a estar la sanidad de la mente, la libertad del alma? Usted y yo tenemos que esperar en el Señor. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre de mal que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tranquilo. Siéntese en silencio delante del Señor y espere. Palabras de David. Me sentaré y esperaré. Delante de ti esperaré. Llega la mañana, aquí estoy, Señor. Vengo a que me hables. Un día más, Señor, ¿cuándo lo verán mis ojos? ¿Vendrá? Si el Señor prometió, Él es Dios y Él hará. ¿Qué promesas le ha dado a usted el Señor? Todos nosotros tenemos promesas de parte de Dios a nuestras vidas. Mira, a mí el Señor me dio promesas cuando empezamos el ministerio en Huelva. Y fueron unas promesas muy grandes y muy tremendas. Las tengo todas subrayadas en mi Biblia. Y cuando el Señor nos sacó de Huelva, nosotros no habíamos visto nada de eso. Pero ahora yo veo el cumplimiento de las promesas. El Señor cumplió. El Señor levantó un pueblo. El Señor levantó unos siervos. El Señor ha hecho crecer la iglesia. Nosotros ya no estamos en Huelva. Colaboramos con los ancianos desde aquí, les ayudamos, les respaldamos. Pero el Señor está haciendo allá. Lo ven mis ojos a la distancia. El Señor cumplió, pero cumplió a su tiempo. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender. A esperar en el Señor. Yo tengo a mi hijo. Tenemos un hijo, muchos de ustedes lo conocen. Nosotros estamos orando por la esposa de este hijo, yo personalmente, desde que era un adolescente. ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero ser abuela. Va a llegar. Y es algo que yo le enseño a mi hijo. Va a llegar. Ora por esa mujer todos los días. Prepárate para cuando ella llegue. Prepárate espiritual, emocional, económicamente, porque el Señor la va a traer. Prepárate y espérala, porque hay promesa. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero no se meta con lo primero que apareció. Esta será la promesa, esta será la promesa. Quédese quieto. Todos tenemos un ideal de casarnos antes de los 30. Yo conocí una chica hace muchos años, compañera en el ministerio, y se casó a los 45. Y todos decíamos, no, bueno, chévere, se casó, pero que va a tener hijos ya a esa edad. Y Dios la bendijo con una hija. Y ahí está con su familia. Y pensábamos que ya no se iba a casar porque ya pasó de los 30. Es que los tiempos son de Dios. Y las cosas vienen del Señor. Aprendamos a esperar en Él. Deleitémonos en el Señor, porque Él es Dios y Él hará. Él es amplio en perdonar. Él es la fuente de bendición en nuestras vidas. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Creamos que Él está obrando. Y mire, desarrollar esto
nos libra de la ansiedad. Ya no vamos a necesitar aquellas medicaciones terminadas en PAM, diace, PAM, lorace, PAM, y hay otras que se llaman así parecido para poder dormir. Vamos a ir a dormir tranquilos porque nuestro corazón en Él está confiado y ya no nos va a dar taquicardia y ya no vamos a andar iracundos porque las cosas no salieron, sino que se va mostrando en nosotros el carácter de Cristo en amor, en mansedumbre, en misericordia, en unidad, en sostener a los débiles, en amar a mi hermano aunque sea difícil y en cambiar lo que de mí depende, transformar mi vida para que el cuerpo de Cristo, para que mi familia, mi casa vayan creciendo también en la unidad del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias por habernos alcanzado con la salvación y habernos revestido de tu Espíritu, Señor. Gracias porque no estamos solos. Tú cumpliste la promesa. Y hoy queremos decirte, amado Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos todos los días a crecer, a madurar, a entender, a profundizar en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento del Señor. Gracias por traer el fruto de tu esencia de vida a nosotros. Y gracias por enseñarnos hoy sobre la paciencia. Una vez más aprendemos que la paciencia no es algo humano, sino que es algo divino, viene de ti, no es nuestro. Necesitamos comunión, intimidad contigo para que pueda desarrollarse en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos, por enseñarnos a caminar en el amor, por llevarnos de la mano en medio de cada circunstancia, recordándonos las promesas, recordándonos la palabra, trayendo a memoria la enseñanza, la instrucción, para que nosotros podamos esperar con sabiduría, esperar con inteligencia, trabajar y seguir haciendo lo que es bueno y buscar la voluntad del Señor y obedecerla, mientras esperamos la manifestación de su bendición y su promesa en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo haces posible. Ayúdanos a cada uno de nosotros, te pedimos en esta mañana, a poner en práctica estas verdades, a recordarlas, a meditar en ellas, a hacerlas nuestras. Y cuando estemos en debilidad, por favor, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a levantarnos una vez más, ayúdanos a caminar en el gozo que solo tú puedes traer a nuestras vidas, que manifestación, este fruto de paciencia sea evidente en nuestras vidas, esperando tu venida, Señor, esperando tu regreso, esperando y trabajando para que las almas puedan ser alcanzadas por tu luz y tu verdad, arrancadas del infierno. Gracias, Señor, porque tú eres paciente, porque no nos has destruido. Estás esperando que vengamos con arrepentimiento a tus pies. Gracias porque no has destruido a nuestros familiares que hasta el día de hoy no habían querido buscarte y viven en las disoluciones de su pecado, de su inmoralidad. Gracias por tener paciencia, Señor, y estarles dando la oportunidad de que vengan a ti. Ayúdanos con sabiduría, Señor, a acercarlos, que podamos darles tu palabra sin juzgarlos, sin instigarlos, sin maltratarlos, sino con el amor que tú pones en nosotros, Señor. Ayúdanos a recibir al hermano que es diferente. Ayúdanos, mi Señor, a tener paciencia los unos con los otros, a esperar el proceso de cada uno, Señor, de las personas que van llegando nuevas a la iglesia, que algunos van lentos, Señor, pero están ahí, caminan despacio, pero están en el proceso. Ayúdanos a esperar
Es difícil, pero es difícil si estamos lejos de ti, pero contigo, Señor, podemos aprenderlo. Gracias porque tus promesas son sí, son amén. Fiel es el que prometió y Él lo hará. Es la esperanza de nuestro corazón, Señor, que el que ha prometido es el Dios eterno, poderoso, soberano, grande en poder, grande en misericordia, grande en verdad, el que cumple sus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias por estos 36 días que nos has traído de la mano, puliéndonos, enseñándonos, limpiándonos y acercándonos más y más a la madurez, a la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén.